fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Evenu Shalom Aleichem, pasa a ustedes amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a este nuevo programa que se desarrolla acá en Centroamérica, más concretamente en el país más pequeño de esta región, desde la República de El Salvador. Buenas noches, para muchos buenas tardes en otros países. Den un aplauso al Señor. Dios los bendiga. También agradecemos al pastor José Vidal Alvarado, pastor de esta iglesia CRET, Cristo Refugio en la Tempestad, que nos ha invitado para dar esta serie de conferencias en este su 26 aniversario. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Qué bendición! 26 años sirviendo en el ministerio. Pastor Vidal Alvarado, un verdadero honor para mí estar en la iglesia con usted. Gracias, porque usted para mí ha sido y es un hombre emblemático. Su experiencia, su trayectoria, su testimonio son un ejemplo para seguir para nosotros, muchachos. De verdad, pastor, digo sinceramente, y en dos palabras lo voy a decir. La primera vez que yo escuché de este hombre de Dios fue en un video que yo recomiendo que lo vean, que titula La verdad oculta detrás del G12, con el doctor Antonio Bolaines. Antonio, por cierto, amigo del pastor Vidal Alvarado, realizó esa conferencia que le dio la vuelta al mundo. El tema de hoy es Rusia en la profecía bíblica, Gog y Magog, a un paso de cumplirse. Mis amados hermanos, un fuerte aplauso al Señor. Mis queridos hermanos, en estos días el mundo ha entrado en una conmoción a nivel mundial. Sin lugar a dudas, desde el 18 de marzo de este año 2014, Rusia ha copado prácticamente la atención mundial en todos los medios de comunicación. Esa fecha, marzo del 2014, concretamente, lo repito, el día 18, Rusia se anexó la provincia de Crimea y fundó prácticamente ya la República de Crimea y Sebastopol. Y esto ha traído a colación una serie de conflictos políticos y sociales en ese país, que estaba siendo gobernado por un hombre de apellido Yanukovych, que finalmente fue depuesto del cargo. Pero en el momento en que este hombre deja la primera magistratura de la República de Ucrania, comienzan los grandes conflictos a nivel internacional. En principio, Ucrania, un país aledaño, estaba teniendo un conflicto con su presidente, pero el problema dejó de ser un problema interno y se convirtió hoy en día en la manzana de la discordia o el inicio de un polvorín diplomático internacional que hasta el día de hoy no tiene solución. Ucrania, cuya capital es la ciudad de Kiev, este país se ha visto en estos días abarrotado de violencia, de derramamiento de sangre. Las escenas que están llegando en estas horas, últimas horas, a través de la televisión internacional, son sobrecogedoras. Sin ir muy lejos, ayer en la ciudad de Odessa, 32 muertos. En otras ciudades, la situación está incontrolable. El país se está fraccionando en pedazos, pero aquí hay dos protagonistas en disputa. Mi amigo, pareciera que Ucrania es un pastel y se lo quieren comer entre dos países: los yanquis, los norteamericanos y los rusos. Están disputándose el control de este país, que por cierto tiene una gran importancia a nivel mundial. Tal vez muchos no se han escuchado hablar de Ucrania, pero sin embargo Ucrania hoy en día ha puesto al mundo de cabeza. La población civil de Ucrania ahorita
le está pidiendo ayuda al gobierno de Rusia. El pueblo civil le pide ayuda a Rusia. Le dicen, por favor, queremos vivir anexados a ustedes. Pero otro sector de la población no quiere saber de pertenecer a Rusia y pretenden mantener su independencia, pero bajo la influencia y la tutela de la OTAN y de los Estados Unidos. En pocas palabras, estamos al borde de un conflicto que puede agravarse mucho más todavía. Han intentado de todo por frenar al presidente de Rusia. ¿Quién es el presidente de Rusia? Vladimir Putin, un hombre del cual hablaré bastante en esta conferencia, porque estoy seguro, y desde ya le digo, mira hermano, en profecía bíblica lo más sabio es saber dudar, porque hay muchas cosas que no se van a entender a la perfección hasta el momento que se cumplan claramente. Pero le puedo decir algo, todo indica que Vladimir Putin es el hombre que cumplirá las profecías de Ezequiel. Enseguida me va a entender. Vladimir Putin aparentemente es un personaje bíblico. Y esta tarde se va a dar cuenta que todo indica lo mismo. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, desde el momento en que llegó al gobierno, invadió Osetia del Norte, Osetia del Sur y Georgia. Y ahora, otra vez, Vladimir Putin está detrás de un conflicto en un país vecino, Ucrania. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Enseguida lo voy a explicar a cabalidad. Voy a hacer un recuento rápido, permítame por favor, por la historia de Rusia. Esta prédica está dedicada enteramente a Rusia en la profecía bíblica. Rusia, hoy en día se la conoce con el nombre de Federación Rusa. Primer dato. Segundo, Rusia y la Federación Rusa, los países que están unidos a ella, conforman el territorio más extenso del mundo. Escuche bien esto, por favor. La extensión geográfica de Rusia es de 17.125.246 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos kilómetros son ustedes? Dilo, pues, micrófono. 21.000. 21.000 kilómetros tiene El Salvador. Imagínense lo que es eso comparado a los casi 18 millones de kilómetros que tiene Rusia. Por favor. Siguiente dato. ¿No cree usted que Rusia tiene 4 millones de habitantes? No. Rusia tiene una potencia poblacional impresionante. Son 147 millones de habitantes. 147 millones de habitantes tiene Rusia. Y al mismo tiempo es el país récord en tener países limítrofes alrededor. El Salvador limita con Honduras, con Guatemala, solo con 2, ¿verdad? En cambio, Rusia limita con 16 países diferentes. Creo que ni ellos mismos saben quién es su vecino. 16 países alrededor. Está extendido ampliamente este país de casi 18 millones de kilómetros. Rusia fue fundada por eslavos orientales entre los siglos III y VI después de Cristo. Ahí empezaron a fundar estas naciones. Fueron precisamente los vikingos quienes estuvieron detrás de la fundación de Rusia. El nombre Rusia es el objetivo y centro de la explicación que voy a dar más adelante, pero el nombre viene de la palabra Rus, que significa cabeza, que significa jerarca, gobernante. El Rus de Kiev surgió en el siglo IX en la Rusia medieval. El Rus de Kiev después, así como el Rus de Kiev, o sea, el centro de Kiev, lo que gobernaban el territorio, después se desintegró. Después de haberse fundado en el siglo IX, sufrió una desintegración en muchos estados feudales, de los cuales el Principado de Moscú fue el más importante. En el siglo XIII se consolidó el Imperio ruso, anexando y conquistando muchas tierras alrededor. Luego surgió uno de los personajes más conocidos de la historia, el famoso Iván el Terrible.
Iván el Terrible existió entre el año 1530 al 1584 y fue el famoso duque de todas las Rusias. A Iván el Terrible, en el año 1547, le otorgaron por primera vez el título de zar de Rusia, el zar, el emperador de Rusia. Este hombre era conocido como el Terrible. ¿Por qué? Iván mandó a matar a todos sus oponentes, aún comenzando por sus propios familiares. Mandó a matar a toda su familia y a todos sus oponentes. Por eso la historia lo conoce como Iván el Terrible. Este hombre gobernó durante muchos años esa parte de la historia de Rusia. Se creó el zarato de Rusia en el año 1703. Y claro, otro personaje grande en la historia fue precisamente Pedro el Grande en el año 1613. Este hombre gobernó y fundó la ciudad de San Petersburgo. Por eso se llama Petersburgo, por Peter o Pedro el Grande. El último zar, el último en la jerarquía, en la dinastía de los zares, fue el zar Nicolás II, quien gobernó entre el año 1868 al año 1918. Estoy haciendo esta mención a Rusia, permítame por favor un marco histórico, porque es necesario entender cómo se funda este país y qué importancia profética tiene. Veamos un poquito esta parte de la historia y luego vamos a ver la profecía. Otros datos importantes sobre Rusia. El gobierno ruso le tocó vivir la época de la Primera Guerra Mundial. En principio, Rusia no quería intervenir en la Primera Guerra Mundial, pero la situación se tornó aguda y prácticamente la clase burguesa que apoyaba al zar Nicolás empujó a que el zar intervenga en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y ganó grandes batallas. En el año 1916 Rusia ganó batallas, pero en medio de esto surge la figura de otro personaje mítico con un nombre todo gracioso, el famoso Rasputín. Rasputín surge durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era este hombre que tuvo tanta influencia en la familia de los zares? Rasputín era un imitador de Jesús, pero sin embargo era un brujo. Se le atribuye poderes ocultos, místicos y cabalísticos. El zar de Rusia tenía una hija enferma, gravemente enferma, padecía de hemofilia. Entonces mandan a buscar a este curandero, brujo, llámelo como quiera usted, quien se jactaba de tener poderes sobrenaturales. Y Rasputín, como médico y como brujo, se acercó a la familia de los zares y logró curar, muchos dicen bajo hipnosis, a la hija del zar. Esto le dio fama y poder dentro del imperio. Pero Rasputín no solo era conocido por eso, sino por organizar terribles orgías en el imperio. Rasputín aparece en muchas fotos en la historia rodeado de sus admiradoras, rodeado de mujeres. Era un terrible mujeriego, pero brujo. Este hombre logró, dicen muchos, tener tanta influencia por sus milagros dentro de la familia de los gobernantes que llegó a tener inclusive influencia política en la nación. Es más, lo acusan de haber sido espía alemán durante la guerra, y esto provocó y alimentó a los grupos revolucionarios que en 1916, 1917 empezaran a pugnar por controlar el poder. Déjeme decirle que el zar Nicolás, que gobernaba Rusia en aquel momento, empezó a tener serios problemas internos en la nación, y grupos empezaron a disputarse el poder queriéndolo derrocar. Y en aquel tiempo aparecieron los famosos mencheviques y los famosos bolcheviques. Y las pugnas entre ellos derivaron que al final, por culpa, dicen, por culpa de Rasputín, fuera derrocado el zar. Finalmente se produjo la famosa Revolución de Octubre de 1917, la Revolución Rusa. ¿Qué ocurrió ahí? Surge la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, conocido en la historia como Lenin. Lenin, quien llevó a la práctica toda la teoría
política, dialéctica de Carlos Marx y Federico Engels, logra con un grupo, los bolcheviques, tumbar al zar. O sea, estoy diciendo que el zar Nicolás II fue derrocado al final de la Primera Guerra Mundial por la Revolución Rusa de 1917 en el mes de octubre. Derrocado el zar, no solamente cae del poder, sino que él y toda su familia son asesinados por los revolucionarios, quienes finalmente se hacen del control del país e instauran un gobierno socialista. Ahí comienza el comunismo y el socialismo en Rusia. Entonces, mis amigos, la Revolución Rusa da lugar a la formación del Partido Comunista, organizado por Lenin y su aliado más cercano, un hombre de origen judío, León Davidovich Trotsky, quien organizó al ejército ruso y se lo conoce en la historia como el más grande agitador de masas, Trotsky. Hoy en día existe una corriente política conocida como el trotskismo. Bien, lo cierto, mis amigos, mis hermanos, es que Trotsky y Lenin toman control del país. Y también aparece la figura de Joseph Stalin. Stalin debe ser uno de los hombres más sanguinarios de la historia. Mató a millones de personas. Una película describe la situación de los judíos en Rusia. Famosa película. Se filma El violinista en el tejado, que describe y retrata la terrible situación de los judíos en Rusia en aquellos años. Persecución y muerte. Algo que yo dije en la primera conferencia de esta serie y lo ratifico hoy, es que el socialismo y el comunismo que imperaron en Rusia y se expandieron al mundo, tuvieron como principal enemigo no a los capitalistas como quiere hacernos creer la historia, no, mi amigo. Los principales enemigos de los comunistas siempre, desgraciadamente, fueron los cristianos, porque el comunismo tuvo por enemigo a Dios. Stalin y toda la política de Lenin, Marx, inclusive desde la anterioridad, buscaron acabar con el cristianismo y con la creencia en Dios, e instauraron en Rusia prácticamente un imperio sin Dios, y lo que más se predicó es el ateísmo. Durante siglos Rusia estuvo cerrada al evangelio, porque el ateísmo se había convertido prácticamente en la religión oficial. Stalin, déjeme decirle, asume el poder de la Rusia antigua en el año 1920. Stalin gobernó aún en los días de la Segunda Guerra Mundial. Tal es así que Alemania, a la cabeza de Hitler y de los nazis, invade Rusia en el año 1941. Pero los alemanes no contaron con un grave problema: el invierno ruso. La nieve impidió a los nazis conquistar Rusia. En contrapartida, los rusos deciden invadir Europa y frenan el avance de los nazis. Y no solo ello, entraron hasta Berlín, y prácticamente la intervención de los rusos puso fin a la Segunda Guerra Mundial y puso fin a lo que se conoce en la historia como el Tercer Reich. La palabra Reich en alemán significa reino. El Tercer Reich. ¿Cuál fue el primer Reich? Österreich, conocido como Austria, Österreich, y Frankreich, Francia, el segundo reino. Y el tercer reino prácticamente es lo que quisieron instaurar los alemanes. Se puso fin a la Segunda Guerra Mundial con la intervención de Stalin, Joseph Stalin. Finalmente, Rusia invadió inclusive Berlín, lo cual puso fin a la Segunda Guerra Mundial y derivó en que Adolfo Hitler se suicide al enterarse que los rusos habían invadido todo el territorio de los nazis. Siguiente dato, esto es importantísimo. A partir de ahí comienza una pugna. Ya no es la pugna entre nazis y rusos. Ahora la pugna es rusos y yanquis, los norteamericanos. Comienza ese capítulo de la historia conocido como la Guerra Fría. Una guerra que nunca fue bélica, pero sin embargo fue ideológica. ¿Por qué lo digo?
porque Rusia siempre fue expansionista, siempre abarcó territorios. Entonces Rusia decide apoyar la revolución cubana y Cuba recibía el equivalente a $1 millón diarios de Rusia y financió su revolución. Prácticamente Fidel Castro consolida la revolución cubana con el apoyo de la Rusia comunista y también de la China comunista, pero principalmente de Rusia. Fidel Castro, déjeme decirle, empieza siendo apoyado por la CIA. Esto es lo curioso. Fidel Castro derroca a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista gobernaba Cuba, pero la revolución cubana triunfa con el apoyo de los rusos y finalmente los rusos sustentaron en el poder a Fidel Castro, que se dio la vuelta a los gringos, se les dio la vuelta cuando ya estuvo en el poder. Entonces Rusia empieza a apoyar a regímenes de izquierda de una u otra manera, la revolución del Congo, etcétera, otras más donde el Che Guevara luchó. Lo cierto, mis amigos, es que la pugna entre Rusia y Estados Unidos por poco deriva en una guerra catastrófica. Se conoce como la crisis de los misiles, en la época de Nikita Khrushchev. En aquel momento se temía que Fidel Castro prestara su territorio a los rusos para que desde allí, desde Cuba, bombardeen Estados Unidos, los rusos. Hubiera sido terrible, hubiera sido catastrófico, mi amigo. El mundo hubiera sucumbido en aquel momento, porque la tensión llegó a ser tan grande, mi amigo, que prácticamente los rusos hubieran bombardeado Estados Unidos desde América Latina, desde Cuba, para ser más claros. Pero a partir de ahí, a partir de ese momento, Rusia ya no era tal solamente, había tomado otro nombre en la historia. Se conoció con el nombre de URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su bandera era una bandera de color rojo, por completo, con dos elementos, la hoz y el martillo. Y en efecto, la Unión Soviética existió como un imperio poderoso al norte de Europa durante muchos, muchos años. De esto se desprende su aporte en ese aspecto, ¿verdad?, de la revolución, la expansión del socialismo y del comunismo como ideologías a muchas latitudes del mundo. Pero la Unión Soviética empezó a vivir momentos muy terribles en la década del 80 y la década de los 90, donde el socialismo empezó a fracasar por la corrupción interna que había en el poder. El Soviet Supremo, que era el Congreso soviético, empezó a tener terribles pugnas de poder interna. Y como siempre ha pasado en la historia, la caída de los imperios siempre es provocada por la división interna. ¿Qué pasó con la ex Unión Soviética? Colapsó, cayó. ¿En qué momento? En el momento en el cual sus productos de exportación empezaron a perder calidad. Empezó a vivir una depreciación económica terrible y finalmente llevó a la ex Unión Soviética a sucumbir. En ese momento de la historia surge un hombre conocido a nivel mundial, que aún está vivo. Su nombre es Mikhail Gorbachev. Gorbachev asume el control de la ex Unión Soviética en un momento álgido, terrible, donde prácticamente la economía de la Unión Soviética no se podía sustentar. La ex Unión Soviética se desintegró. Gorbachev pasa a la historia por dos hechos. Presentar la perestroika, que en español significa la reconstrucción, porque cuando Yeltsin mira su imperio fragmentado, débil, caído, Gorbachev dice, bueno, no se puede seguir con el socialismo, ha fracasado este sistema político, no se puede, hay que hacer una reconstrucción del sistema. Eso se conoce como la perestroika. Y también otra palabra acuñada en aquel tiempo, el glasnost. Esta palabra significa prácticamente la liberación, es decir, que se abren los archivos y se permite la libertad de expresión, porque en aquel momento
los únicos medios de comunicación dentro del Imperio ruso trabajaban para el gobierno. Prácticamente informaban solo lo que el gobierno hace, pero no mostraban la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo. Se libera la información, se abren medios de comunicación y por primera vez en la historia, McDonald's abre una sucursal en Moscú. Ese fue el principio del fin del socialismo. Una empresa gringa en un país comunista. Fue un golazo de media cancha, mi amigo. Y se dieron cuenta que la clase política que tanto hablaba de socialismo, de igualdad, todos somos iguales, aquí no hay grandes ni pequeños, no hay ricos ni pobres, todos tenemos lo mismo, era una mentira, mi amigo, una vil mentira que se la creyeron muchos años, porque se dieron cuenta que los grandes gobernantes socialistas vivían como imperialistas, vivían con lujos que ni siquiera existían en los países petroleros. Descubrieron la realidad, mi amigo. Sus gobernantes que tanto hablaban de igualdad vivían como grandes magnates tomando vodka y comiendo caviar mientras el pueblo estaba muriendo de hambre. Esa es la realidad, mi amigo. Bonito hablar de socialismo y de igualdad con el estómago lleno, es muy bonito, mientras los otros mueren de hambre. Siempre hubieron ricos y pobres, porque el socialismo lo que planteó es la desaparición de la pobreza. La desaparición de la pobreza. ¿Cómo? Si Dios mismo dijo, siempre habrán pobres entre ustedes. Nunca la sociedad va a cambiar ese estatus mientras el hombre gobierne al hombre. Como dijo Thomas Hobbes, el gran economista inglés, el hombre es el lobo del hombre. Mientras el hombre gobierne al hombre, siempre habrá rico y pobre. La pobreza desaparecerá de la tierra, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús venga a instaurar su reino, con leyes celestiales, no políticas. Pero bueno, el desengaño llegó y finalmente, mi amigo, colapsó ese imperio ateo que no dejaba predicar el evangelio. Mire, le digo una cosa, hermano, la Unión Soviética cayó por no dejar que Dios entre en ese país. Esa es la realidad. No dejar que Dios entre en ese país, que tradicionalmente era cristiano, habrá que decirlo, porque la Iglesia Ortodoxa rusa existe desde hace siglos. Eso no es nuevo. La Iglesia Ortodoxa rusa es vieja, pero en el tiempo del comunismo aún a ellos los persiguieron. En aquellos años, mi amigo, los predicadores evangélicos eran torturados y asesinados. Principalmente, ¿sabe por qué? Por llevar Biblias a Rusia. Y yo recomiendo el testimonio de un paisano mío de origen judío llamado Josué Irión, un predicador que en aquellos años casi murió asesinado en Rusia, pero fue terriblemente torturado por predicar. En esos días, mi amigo, predicar el evangelio era de héroes en la Unión Soviética y miles de predicadores y familias cristianas murieron. Lo que fracasó fue el ateísmo de ese imperio. Cayó por haberle dado la espalda a Dios. Ellos pensaron que podían hacer un imperio sin Dios y cayeron. Miles de rusos están volcando su mirada al Dios verdadero y a Jesucristo como Salvador. El ateísmo no les llenó el corazón, no los satisfizo. Cayó el imperio, sí, pero permitió que el evangelio pueda ser predicado. Y Jesús dijo que el evangelio sería predicado a todas las naciones antes del arrebatamiento. Y donde parecía que nunca se iba a poder predicar, hoy en día hay crecientes, florecientes iglesias. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es importante que me entiendan. Bien, colapsaron, cayeron, pero algo ocurrió que llamó la atención. Asume Gorbachov, pero no puede sostenerse en el poder y cae el imperio. En su lugar asume otro hombre, Boris Yeltsin. Asume la presidencia de Rusia tras la renuncia sorpresiva de Mikhail Gorbachov. Esta renuncia se produjo el día de la Navidad, el 25 de diciembre de 1991. Mikhail Gorbachov renuncia y en su lugar asume Boris Yeltsin.
Este hombre tuvo serios problemas, era un alcohólico acabado, pero sin embargo Boris Yeltsin asume el gobierno y el 26 de diciembre, escuche, esto es importante, el 25 de diciembre renuncia Gorbachev y el 26 de diciembre asume Yeltsin. Y reconoce el Soviet Supremo, el Congreso, el Parlamento Soviético, reconoce oficialmente el desplome de la Unión Soviética. Se vino abajo el imperio. En ese momento, Rusia se tiene que reorganizar. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de países que formaban la Unión Soviética se separan de la Unión Soviética, se separan, se independizan. Y aquí viene algo, mi amigo. Surge la figura, ¿verdad?, de la Federación Rusa, que es como actualmente se conoce. En los años 90, ante la caída de la Unión Soviética, se levanta otro imperio llamado la Federación Rusa, que soportó una rescisión letal. Pero Boris Yeltsin también renuncia por sorpresa. El 1 de enero del año 2000, Boris Yeltsin renuncia por sorpresa. Y aquí, mi amigo, aquí comienza lo bueno de la prédica profética. Surge la figura de su primer ministro. Estaba ahí, nadie lo conocía prácticamente. Era un ilustre desconocido para el mundo. Aparece la figura de Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Qué nombrecito? Vladimir Vladimirovich Putin. Era el primer ministro. Asume, porque así lo ordenaba la Constitución, la nación en el año 2000. Aparece el primer ministro Vladimir Putin y llama a elecciones de emergencia para el 26 de marzo del año 2000. Vladimir Putin gana las elecciones en Rusia con el 71% de la votación a favor. Hermano, y aquí comienza la frenética subida, ahí lo podemos ver a la izquierda, a Vladimir Putin. Este hombre va a cambiar la historia del mundo. Todo indica. Este hombre puede cambiar la historia del mundo. Es más, yo diría, Pastor Balmore, que este hombre de hecho ya lo ha hecho, ya lo hizo. Vladimir Putin, creo yo, hoy en día es el único líder político, diplomático, que fue capaz de frenar a Obama y ponerlo en su sitio. ¿Quién es Vladimir Putin? ¿Por qué tiene tanto poder? Es más, déjeme decirle algo. Escuche esto. Recientemente el New York Times publicó que el hombre más poderoso del mundo es él. Es más popular de lo que nosotros podríamos pensar. Tiene poder de decisión. Él, escuche, él, Vladimir Putin y Francisco I son los dos principales candidatos para recibir el premio Nobel este año. Y otro detalle, Vladimir Putin en este tiempo ha llegado a tomar tal importancia y hegemonía en su gobierno que prácticamente Rusia está desafiando a los Estados Unidos. Vladimir Putin fue reelegido después de un lapso, de un intermedio constitucional, en las elecciones del año 2012, es decir, que gobernará desde el año 2012 hasta el 2018 aproximadamente. Escuche esto. Fue reelegido el año 2012 por un periodo de 6 años, que abarcaría hasta el 2018. Vladimir Putin ejerce el gobierno como presidente de Rusia. Y escuche algo, mi amigo. Este hombre es conocido por haber reestructurado el ejército de Rusia. Hay algo que a mí me llama la atención acerca de Vladimir Putin. Vladimir Putin ahorita cuenta con 3.037.000 soldados a favor. Tiene 3.037.000 soldados disponibles para la guerra. Aunque el ejército en cifras está compuesto con 1 millón de soldados, pero él tiene disponibles 3 millones de soldados. Abarca 22 repúblicas, la Federación Rusa, que están bajo el mando de Putin. Pero lo más llamativo de esto es que Vladimir Putin, desde su nombre, es bastante extraño,
Vladimir Vladimirovich, o sea, Vladimir al cuadrado. Escuche, el nombre Vladimir es muy curioso. Significa esto. Escuche, Vladi significa señor, mir, mundo, dueño y señor del mundo, significa. U otra traducción, en el eslavo, significa príncipe de paz. Título del Mesías. El presidente ruso no es ningún moco de pavo. Le voy a dar un dato bien interesante. Vladimir Putin, según la revista Forbes, es el 6º hombre más rico del mundo. ¿Sabe cuánto es su fortuna? Pajarito, vuela. 40.000 millones de dólares es su fortuna personal. Es el 6º hombre más rico del mundo. Éxito nomás tiene. ¿Y sabe qué quiere Estados Unidos, pastor? Cancelarle todas sus cuentas personales. ¿Usted qué cree que él se va a quedar quieto? Y le voy a dar otro dato. Rusia está instalando bases militares en Latinoamérica. Bases militares. La pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Qué gana Rusia con meter ejército en Latinoamérica? ¿Sabe qué? Influencia y peso contra Estados Unidos. Lo cierto es que Rusia no es una conjetura profética. No, mi amigo. Rusia va a hacer temblar el mundo. Este hombre, Vladimir Putin, pareciera ser destinado por la historia a causar serios disturbios a nivel mundial y a cumplir profecías. Lo digo una vez más, Vladimir Putin aparece en la escena profética en el año 2000. Algo más voy a decir acerca de la biografía de Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene 61 años de edad, es abogado de profesión y politólogo. Pero otro detalle acerca de su vida es que fue formado como espía de la KGB. Y no solo eso, cuando la ex Unión Soviética cae, él asume lo que fue la KGB. O sea, este hombre es un estratega de la más alta pureza y calidad. Este hombre tiene la capacidad intelectual y el valor para hacer temblar a los Estados Unidos. A este hombre no le va a temblar la mano, mi amigo. Por ideología y por formación, Putin es un excelente diplomático y antiamericano hasta las uñas. Es antinorteamericano. Su formación como espía lo certifica. Bien, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Rusia aparece en la Biblia? Sí. Rusia jugará un papel preponderante en las Escrituras. Quiero que me acompañe, por favor, al famoso libro de Ezequiel, capítulo 38. Aquí Rusia aparece en la Escritura de una manera clara. Estamos hablando acerca de Rusia en la profecía bíblica, la invasión de Gog y Magog. Hermanos, independientemente a los problemas que Rusia tiene con los norteamericanos, que podrían sucumbir ante algún ataque ruso, Israel tendrá que ver mucho con Rusia en los próximos meses o años. Mire Ezequiel capítulo 38, verso 1. Lea, Mario, vamos. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo así: ha dicho Adonai, el Señor, estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Gracias. Aquí parece una guía de teléfono rusa, no se entiende nada. Un nombre más raro. Pero no es que no se puedan entender. Vamos, por favor, con el primer nombre. Oh, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, pon tu rostro contra Gog. Dice, mira a Gog. ¿Quién es Gog? El gobernante de la tierra de los magogitas, de Magog.
Quiero explicar esto. La palabra Gog significa gobernante de Magog. Proviene del idioma tártaro, que significa el que está arriba. Eso significa Gog, el que está arriba. Y se refiere a un líder o gobernante. El que está arriba o el que se enseñorea. Curiosamente, el nombre Vladimir significa señor del mundo. Aparentemente es él el que cumplirá la profecía. Siguiente dato, que está en la tierra de Magog, que significa Magog. Es un nombre dado a un gigantesco, a un vasto territorio, un marco geográfico, ubicado al norte de Europa. Mire, esto es Magog. Ahí ustedes pueden ver en el mapa toda la región de Gog y Magog, al norte de Europa. Están cerca a los países escandinavos como Suecia, Finlandia, Noruega. Esas regiones Gog y Magog, toda esa región abarca Gog y Magog. Cantidades de países son Gog y Magog. Según el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice: Magog fundó la tierra de los magogitas, llamados por los griegos escitas. Su extensión abarca 1200 kilómetros entre los mares Egeo y Caspio, y habitaron la región norte de Europa, cerca al Polo Norte. La palabra Magog significa, tierra de Gog. La palabra Cáucaso significa fortaleza de Gog. Los escitas o magogitas tenían una ciudad en aquel lugar llamada Magog. Existen dos tipos de razas magogitas en la historia. Se le conoce como raza jafética europea y raza turania. ¿Quién era Jafet? Uno de los hijos de Noé. O sea que los habitantes de esa región son descendientes de Noé por el lado de su hijo Jafet. Llamados, la raza jafética europea, llamados sármatras y por los griegos y romanos. Vivieron entre el mar Báltico y los montes Urales. Se los llamó rusos y eslavos. Ellos dieron lugar a la fundación de los siguientes países: la República Checa y la ex Yugoslavia. Además, los países bálticos como Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania y Kazajistán pertenecen a la raza jafética europea. En cambio, la raza turania comprende a los magogitas asiáticos o escitas, que conforman tártaros, cosacos, mongoles, polacos, finlandeses y suecos. Ahora que hemos ubicado a Gog y Magog, podemos decir claramente que se refiere a la región del Polo Norte. Pero aquí hay otro nombre en la profecía bíblica que es muy llamativo. Dice la Escritura: pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ponga cuidado, la palabra príncipe soberano ha sido traducida no como lo que correspondería. El profeta Ezequiel vivió 2600 años atrás y describe una palabra, la palabra Rosh, que es traducida como príncipe soberano, cabeza, cumbre, cima o jefe. La palabra cabeza en hebreo es Rosh, de donde viene la palabra Rus, que dio origen al nombre de Rusia. No hay duda que la palabra Rosh o príncipe soberano describe a Rus, del cual he venido hablando. Rus es el territorio de los actuales rusos. Por ende, la Biblia describe a Rusia en este versículo. Al gobernante de Rusia, su territorio y el país actual llamado Rusia. Otra palabra que aparece aquí es la palabra, atienda bien por favor, Mesec. La palabra Mesec pertenece como nombre a uno de los nietos de Noé. Según los etnólogos, los que estudian el origen de las razas, debido a las constantes sequías,
ellos migraron al norte de Europa y fundaron la ciudad de Moscú, o conocida hoy como Moskva, conocida también como la actual Moscú. Otra palabra aparece en este versículo y es la palabra Tubal, que dio origen a la palabra Tabal o Tobal, que pertenece a una de las ciudades de la Siberia de la Rusia oriental, conocido como Tobolsk, a orillas del río Tobal. En pocas palabras, este versículo, si nosotros lo ponemos parafraseado al tiempo de hoy, diría lo siguiente: así dice el Señor, yo estoy contra ti, oh dictador, gobernante de Rusia, de Moscú y de Tobolsk. Así dice el Señor. Mis hermanos, podrán cambiar los nombres, pero no cambia el marco geográfico y los protagonistas son mencionados. Hermanos, Ezequiel 38 y Ezequiel 39 describen a Rusia jugando un papel preponderante en el final de los días, al final de los tiempos. Rusia formará una coalición para atacar a Israel. Vea, por favor, Ezequiel capítulo 38, versículo 4. ¿Tiene usted ahí? Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte con todas sus tropas. Muchos pueblos estarán contigo. Prepárate y está alerta, tú y toda tu multitud que se ha reunido contigo, y sé tú su comandante. Me llama la atención la palabra comandante. Curiosamente, Vladimir Putin es comandante en jefe del ejército de Rusia. Ese es su título. Comandante en jefe del ejército ruso. Siguiente dato. Rusia va a formar una impresionante coalición de países y va a atacar a Israel. El detalle bíblico es que describe a cada uno de los países aliados en esta invasión. El primer país mencionado es Persia, que se conoce hoy en día como Irán. Y como ustedes sabrán, el Golfo Pérsico es el marco geográfico para el actual Irán. E Irán está persiguiendo, en una carrera armamentística obsesiva, desarrollar armamento nuclear para atacar a Israel. Todos conocemos lo que está pasando con Irán y lo he predicado en esta misma iglesia. Hace 2 años filmé una conferencia. Ustedes la pueden escuchar en español o en portugués. Filmé recién en portugués este tema. Irán, Israel, el principio del fin. Hermanos, Irán va a ser bombardeado por Israel en breve. Las profecías de Jeremías 49:35 describen que Israel bombardeará Irán y acabará con su programa nuclear. Pero eso no quita que Rusia con Irán se van a fusionar para atacar a Israel. Bien, otro país que aparece mencionado es Cus. ¿Quién es Cus? Cus se lo relaciona hoy en día con Etiopía, un territorio cercano a Egipto, todas esas regiones. Otro detalle es la palabra Fut, que describe a Libia. Según el historiador judío Flavio Josefo, y estoy tomando como referencia la página 165 de mi libro Historia del Futuro, Fut es el fundador de Libia. Se los llamó futeos a sus habitantes, mas hoy se llama Libia. Libia es un territorio ubicado al norte de África. Hace poco tiempo atrás, recordarán, su presidente Muammar Gaddafi murió asesinado por su propio pueblo. Lo cierto es que Libia intervendrá en esta guerra. Otro país mencionado en este versículo leído hace pocos segundos atrás es la casa de Togarma. ¿Quiénes son los togarmitas? Son los turcos u otomanos. Los turcos están cerca a Ucrania. Esto es interesante. En estos días en que Rusia intervino en Ucrania, tomó control de Crimea y Crimea limita con Turquía. Quiero que me entiendan esto. Terrible, estamos con casi 40 grados de calor, ¿no? Terrible.
Escúcheme. Cuando Putin en estos días se anexiona Crimea, se abre paso para que su ejército pueda salir a través de Turquía al Mediterráneo y así invadir Israel. Hermanos, lo que ha pasado en Ucrania no es otra cosa que la preparación para la invasión contra Israel. Esto es importante decirlo. Vladimir Putin está abriéndose paso para sacar su ejército contra Israel en algún momento. Bien, otro país es Gomer, que según en el Talmud judío corresponde a Guermania, la actual Alemania. Mis hermanos, en Ezequiel 38:8 y 38:16, lea por favor 38:8. De aquí a muchos días serán visitados, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hermanos, la Biblia es clara, dice que al cabo de los años, es decir, en este tiempo, Rusia atacará a Israel, pero Israel, antes de ser atacado, vive un proceso, dice la Biblia, de regreso a su tierra. Dice que los judíos son sacados de todas las naciones, llevados a su tierra, establecidos como país, y cuando los judíos están establecidos ya en Israel, Rusia invade. Por eso, no es casual que Ezequiel capítulo 37 hable del regreso de los valles, de la profecía del Valle de los Huesos Secos, que describe simbólicamente el regreso de los judíos a Israel. Ezequiel 37 regresan los judíos a Israel, y en el 38 los rusos invaden Israel. Acá la profecía es clara. Voy a leer, por favor, versículo 7. Prepárate, le dice a Rusia, y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, su comandante. De aquí a muchos días serás visitado al cabo de los años. Vendrás, le dice a Rusia, a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, judíos recogidos de todas las naciones, a los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás, le dice a Rusia, tú, como una tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor. En aquel tiempo subirán palabras en tu corazón, concebirás un pensamiento perverso, le dice al presidente de Rusia, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. ¿Quiere que le diga algo? Para los estudiosos de la profecía bíblica ha sido y sigue siendo un verdadero dilema ubicar en qué momento Rusia ataca a Israel. Unos dicen que Rusia atacará a Israel antes del arrebatamiento. Otros describen que Rusia atacará a Israel en la tribulación. No hay posición uniforme. Personalmente pienso que Rusia podría atacar antes del arrebatamiento o apoyar una invasión antes del arrebatamiento, pero el tiempo lo dirá. Israel será atacado por Rusia. ¿Qué cosa van a buscar los rusos en Israel? Arrebatar despojos. ¿Qué cosa es lo que tiene Israel que puede interesarles a los rusos? Ustedes deben saber algo. Rusia es una potencia gasífera. Los más grandes yacimientos de gas están en Rusia, pero curiosamente, hace poco tiempo en Israel encontraron tremendos yacimientos de gas. Aparentemente a los rusos eso les interesa, y eso sería la razón por la cual Rusia se anima a invadir Israel. Miren lo que dice en el versículo 12. Versículo 12 dice: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. ¿Qué quiere decir la parte central de la tierra, la parte central del planeta? Ezequiel capítulo 5, versículo 5 dice que Jerusalén está en medio de todas las naciones de la tierra. Mi hermano,
Israel está en el centro del mundo, en el centro del planeta. Y Rusia está al norte de Israel. Ahora es Rusia que lanza un ataque contra Israel para arrebatar tesoros, tomar botín. Le repito, probablemente va a querer tomar control de los yacimientos de gas. Pero eso va a provocar una reacción internacional en oposición a la invasión rusa contra Israel. Vea por favor versículo 13. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Sí, mi amigo, muchas naciones van a protestar contra la invasión. Una de las razones, pastores, que a mí me hace pensar que Rusia va a atacar a Israel antes de la tribulación es la siguiente. Una de ellas es que nadie va a salir a defender a Israel. Estados Unidos ya no va a estar ahí. Es más, Estados Unidos proféticamente tiene que caer antes del arrebatamiento. ¿Qué cosa es lo que provoca la caída militar de Estados Unidos? Tendría que ser Rusia. Al verse Israel desguarnecido, sin el apoyo de Estados Unidos, Rusia tiene el camino libre para invadir. Además hay un detalle que vamos a ver más adelante. Dice que cuando venga la invasión rusa, el armamento ruso será quemado por Israel y el fuego durará 7 años. Curiosamente toda la tribulación. Por ende, el ataque tendría que ser al comenzar la tribulación o poco antes. Este tema es bastante detallado, bastante interesante para quienes estudian la profecía bíblica. Es bastante importante analizarlo. Permítame, por favor, seguir avanzando en este mensaje profético sobre Rusia. Vea, por favor, verso 15 y alísteme el mapa donde aparece Rusia al norte de Israel. Versículo 15, ponga cuidado. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sean santificados en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Por favor, colóquenme el mapa donde aparece Rusia con una línea, una flecha que apunta a Israel. Mire este mapa. Acá ustedes pueden ver en el mapa a Rusia. Exactamente Moscú está al norte de Jerusalén. Literalmente la profecía sitúa a Rusia como el protagonista del ataque. Rusia está al norte de Israel e Israel al sur. Moscú arriba, Jerusalén abajo. Desde el norte viene el ataque. Describe una invasión desde el norte. Vuelvo a leer. Dice que viene desde el norte. Vendrás tú de las regiones del norte. Poderoso ejército. Muchos pueblos contigo. No se olvide. La Federación Rusa ahorita tiene 22 países a su mando. 22. Y sabía un detalle, la mayoría de los países que conforman hoy en día la Federación Rusa son países que ahora practican el Islam, son musulmanes, por ende odian a Israel. Otro motivo más para atacarlo. Pero bueno, sigo. Verso 17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Mire, Dios va a provocar la guerra. Escuche, Dios va a despertar en el corazón del presidente de Rusia, sea Putin o sea otro. Dejemos de lado al personaje, pero el protagonista es Rusia. Dios va a permitir que en el corazón de ese hombre surja el deseo de atacar a Israel. Y Dios va a traer a Rusia, lo va a hacer venir a Rusia contra Israel. Y mire lo que va a pasar ahí. Siguiente versículo. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor: subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Deténgase. Hermanos, Dios es el único que va a poder frenar la invasión. ¿Sabe por qué? A ver, quiero que me entienda. Esta guerra de Gog y Magog está tramada por rusos y musulmanes, los dos. Y si llegara a intervenir China, va a ser peor. Imagínese la cantidad de soldados que van a invadir Israel.
de un momento a otro. Va a ser tremendo. Y si Estados Unidos es sucumbido, aplastado por Rusia y sus aliados, en principio, dígame, como dicen en el Chapulín, ¿quién podrá defenderme? Israel va a quedar a merced de Rusia y de sus enemigos. ¿Quién lo va a defender? El único que va a poder defender a Israel es Dios. El único. Israel se va a ver solo. Den un aplauso al Señor. El único que va a poder ayudar a Israel en semejante situación, porque serán miles de soldados con tremendo armamento. Ahora, ¿cómo Dios va a detenerlos? La Biblia describe, escuche bien, que habrá un terremoto en los días de la invasión. Va a ser coincidente, pero por orden de Dios. Cuando los rusos estén para entrar en Israel, viene un terremoto violento. La ira de Dios provoca un terremoto que va a hacer que la tierra se mueva bajo los pies de los soldados. Va a ser tremendo eso. Dios va a frenar la invasión con desastres naturales, en principio. Terremoto es lo primero que va a frenar la invasión, un violento terremoto. Dice que hará temblar la tierra. Verso 20. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Deténgase. ¿Qué podrá ser este fenómeno que describe Ezequiel? Habla de peces y habla de aves. ¿Será que en aquellos días habrá un violento tsunami en el Mediterráneo o en el Golfo Pérsico? Todo indica en este versículo que no solo habrá terremoto, algo agitará las aguas y posiblemente Dios desate un tsunami violento en el lugar justo donde estén los ejércitos estacionados. Un violento tsunami, un terrible terremoto que desmoronará ciudades de varios países árabes que están aledaños a Israel. Un terremoto violento en esa región y un tsunami de gran fuerza, de gran poder en esos días. ¿Qué va a pasar ahí? Verso 21, Balmore. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Deténgase ahí. Otra forma de frenar la invasión. Dios primero les manda un terremoto, como diciéndoles, deténganse, no ataquen a Israel, no me provoquen, está diciendo Dios, no se metan con mi pueblo. Terremoto. Los soldados pasa el terremoto y por lo visto siguen invadiendo. Entonces viene el tsunami, golpea, pero ni siquiera eso los frena. Seguramente van a surgir disputas entre ellos y mire lo que va a pasar, se van a poner a pelear entre ellos. Van a pelearse entre invasores, entre ellos van a tener peleas. Y dice que la espada de cada uno se va a ir contra su hermano. Es decir, que estos países se van a armar antes de atacar a Israel, primero se pelean entre ellos. Tremendo detalle. Pero por si fuera poco, mire lo que Dios les manda. Verso 22, ponga cuidado. Lea. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¡Qué terrible! Mire, cuando Rusia invada a Israel, primero la tierra se sacude, luego el mar se sacude, tierra y mar, y por si fuera poco, fuego del cielo, y granizo, lluvia torrencial de granizo. Pero lo más llamativo, dice que caerá piedras. Dice, mira, vamos a leer con calma este versículo porque no es cualquier cosa. No dice que Israel va a litigar, no dice que Israel se va a defender de Rusia. Dios va a salir a pelear.
Dios sale a pelear. Dice, yo voy a litigar, yo voy a pelear, dice Dios. ¿Con qué? Con pestilencia. Es decir, va a venir una enfermedad sobre los soldados. Va a venir enfermedad. Segundo detalle. Con sangre. Sangre. Es decir, van a morir a raíz de la enfermedad. Van a morir. Haré llover sobre él y sus tropas lluvia impetuosa. O sea que va a caer una lluvia como nunca antes se vio. Que va a caer tremendo granizo. Pero por si fuera poco, fuego y azufre. O sea que alguna bomba o tal vez algún volcán erupcione justo esos días. Porque azufre cae del cielo cuando un volcán erupciona y tira material piroplástico al espacio. Y esa ceniza volcánica y esas piedras de fuego que emergen desde lo profundo del volcán no se quedan en el cielo flotando en el aire, caen con fuerza. Podría ser que Dios sacuda con terremoto, tsunami, peleas entre ellos, enfermedad, lluvia y volcán. Mire, Dios los va a golpear con todo lo que encuentre en su camino. Dios va a utilizar todas las armas posibles para frenar a Rusia que no ataque a Israel. Rusia va a llegar hasta las fronteras de Israel, pero Dios no lo va a dejar pasar. ¿Cuántos alaban a Dios? No lo va a dejar pasar. Rusia acaba con los yanquis. Y todo envalentonado Rusia dice, ahora nadie puede conmigo. Acabé con los gringos, acabo con cualquiera. Ahora, ¿quién es el siguiente en la lista? Israel. ¿Cómo cree que se van a sentir los judíos al saber que Rusia, que acaba de golpear a los yanquis, se nos viene encima? Dios mío, Israel va a temblar de miedo. Eso va a ser como en los días en que Goliat apareció. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando vieron al gigantón? Escaparon. Todo el mundo se escapó al ver al semejante gigante. Van a tener terror al ver que Rusia, semejante imperio, semejante poder, se venga encima de Israel, con tantos países aliados. Entonces, mi amigo, Dios se ve obligado a intervenir. Cuando esto ocurra, cuando los judíos vean que Dios mandó fuego desde el cielo, provocó terremoto, provocó tsunami, mandó enfermedad, causó desastres y estragos entre el ejército enemigo, ¿qué cree que harán los judíos, mi amigo? Festejar como cuando salimos de Egipto. ¿Cuántos alaban a Dios? Va a ser un milagro impresionante. Y la Biblia lo describe así, verso 23, va a ser un milagro e Israel lo va a reconocer, vea. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. No va a quedar dudas. No va a quedar dudas que fue Dios el que los golpeó. Y esto a mí me hace pensar algo más. Ponga cuidado. Escúcheme bien esto. Aparentemente Dios va a usar a Rusia para destruir a Estados Unidos. Escuche bien. Dios aparentemente va a usar a Rusia para destrozar a Estados Unidos. Y cuando lo consiga, después dice Dios, muy bien, destruiste a los Estados Unidos, ahora yo te destruyo a ti, terminaste tu papel profético y se acabó la historia. Y Dios pone fin a Rusia y a todo su ataque. Capítulo 39, por favor, verso 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿De ahí? Va a venir desde el norte la invasión, una vez más lo digo, es Rusia, el único país poderoso al norte de Israel es Rusia. Desde el norte. Y dice Dios, yo te voy a traer, yo. Ven para acá, le dice, venga para Israel. Yo te voy a ir a traer, le dice Dios. Y te voy a traer a los montes de Israel. ¿Cuáles son los montes de Israel?
es lo que se conoce como The Golan Heights, las alturas del Golán, en la frontera con Siria, al norte de Israel. Allí te voy a traer. Mire, hermano, Rusia va a caer, escuche, Rusia y sus aliados van a caer en la frontera entre Israel y Siria. Ahí van a caer. A pocos kilómetros de entrar a Israel, Dios los frena. Impresionante. Sobre la línea. Sigan leyendo, por favor. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Deténgase. Saco el arco de tu izquierda y las saetas de la derecha. Preste atención, es esto. En la izquierda el arco y la flecha en la derecha. Y todo se viene abajo. En pocas palabras, los misiles no van a funcionar. ¿Y cuál es el máximo poder que tiene Rusia? ¿Tanques? No, mi amigo. Rusia se jacta de tener los mejores misiles armamentísticos del mundo. У нас есть еще нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, совсем несколько лет назад, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим коллегам по блоку, допустим. Говорили, ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Это не так. Сегодня это уже совсем не так. Я уж не говорю про то, что там у нас было, но и сегодня. Вот я хочу доложить. Уже только с 2008 по 2011 год, 8, 9, 10, 11, 4 года, в войска поставлено 39 межконтинентальных баллистических ракет. В строй введены 2 новые подводные лодки. У нас 12 пусковых установок ракетных комплексов «Искандер». И еще целый набор другой техники. Причем стратегические ядерные силы, они у нас развиваются в опережающем порядке. У нас продолжено переоснащение именно на современные ракетные комплексы стратегического назначения. Тополь-М, Ярс. 10 полков у нас, да? 10 полков новых. Вот я хочу обратить на это внимание. Это же и Тополь-М, и Ярс, это уже у нас и раньше были системы преодоления противоракетной обороны, а Тополь-М и Ярс это уже современные системы преодоления противоракетной обороны. Это не шутки. И доля современных ракетных комплексов в наземных силах ядерного сдерживания у нас поднялась почти в 2 раза, практически в 2 раза, с 13 до 25%. Что касается выстраивания наших отношений дальнейших по ПРО, они по-серьезному не хотят с нами разговаривать. Вот министр обороны здесь сидит, здесь некоторые другие коллеги есть. Я вам могу сказать точно. Они уклоняются. По сути, все, что делается в этой сфере, это разговор на заданную тему. С попыткой представить международной общественности дело таким образом, что, да, развиваются наши отношения, да, технологии уходят вперед, да, угрозы возникают, и никто не может им запретить эти угрозы купировать на будущее для своей национальной безопасности. А кто против-то? Понятно, что нужно купировать угрозы для своей национальной безопасности, но нужно сделать это таким образом, чтобы не создавать новых угроз глобального характера, не разрушать вот этот баланс сил стратегических. Вот о чем идет речь. Но все-таки, на наш взгляд, предпринимается попытка этот баланс разрушить и создать для себя монополию на уязвимость. Точнее, монополию на неуязвимость. Вот о чем идет речь. Вы сказали, что могут быть поставлены вопросы по дальнейшим шагам в сфере ядерных разоружений. Мы не будем разоружаться в одностороннем порядке. Во-первых, что касается дальнейших шагов в сфере ядерного вооружения, дальнейшие шаги должны носить уже комплексный характер. И в ходе этого процесса должны принимать участие уже все ядерные державы. Мы не можем бесконечно разоружаться на фоне того, что какие-то другие ядерные державы вооружаются.
исключено. Первое. И второе. Я, по-моему, даже в статье в своей отметил. Это очень важный момент. Значит, мы видим, как развиваются технологии. И действительно, наши партнеры в чем-то нас опережают, особенно по высокоточному оружию. А оно, это высокоточное оружие, имея в виду сегодняшние возможности, мощь сегодняшних современных зарядов, в совокупности с точностью и со временем доставки на территорию вероятного противника, они становятся сопоставимыми с оружием массового уничтожения. Только не являются оружием массового уничтожения, но по результатам применения они мало чем отличаются уже. А в будущем, наверное, совсем не будут отличаться. Так вот, мы от ядерного оружия откажемся только тогда, когда у нас на вооружении будут подобные комплексы. И не на день раньше. И никаких иллюзий по этому поводу ни у кого не должно быть. Вот и все. Dice, se va a caer el arco y el misil, no va a funcionar nada. Dios los va a desarmar. ¿Cuántos alaban a Dios? Los va a desarmar. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Imagínese lo que va a ser eso. Tremendo banquete para los buitres. Van a llegar los buitres, ¿qué dicen ustedes aquí en Sopes. Sopes? Todas esas aves de rapiña van a llegar a comer carne humana hasta saciarse. Tremendo. Las fieras del campo van a ir a comer carne humana por montón. Y encima cocinada, porque el fuego del cielo los va a chamuscar. Les van a dejar la comida listita y cocinada. Sigan leyendo. Sancocho. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Mire lo que viene en el verso 6, ponga cuidado. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuáles costas? Algo va a pasar en esos días. Algo ocurrirá que va a provocar que no solamente mueran los soldados que estén invadiendo Israel. Fuego caerá sobre Moscú. Fuego caerá sobre muchas ciudades rusas y muchos países árabes. Dice que el fuego caerá del cielo y va a quemar esas ciudades. Será probablemente que el mismo armamento nuclear que estos soldados llegue a detonar estando ellos en sus propias manos. ¿Será que ellos pierdan el control y la granada les explote en la mano, en pocas palabras? Aparentemente, mi amigo, una gran calamidad atómica va a ocurrir en las ciudades y países de donde vienen estos soldados. Tremendo. Dice que las naciones y las ciudades van a verse afectadas, porque dice, enviaré fuego sobre Magog, es decir, sobre Rusia. Siga. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Para los judíos y las naciones va a quedar clarito que el que se metió en la guerra fue Dios. Mire, mi amigo, estoy seguro que esta intervención de Dios en la guerra de Gog y Magog va a ser al mejor estilo de los tiempos bíblicos, cuando Dios acabó con los enemigos de Israel en un segundo, los aplastó. Y todas las naciones conocerán que fue Dios el que intervino. ¿Cuántos alaban a Dios? Siga leyendo, versículo ¿qué? 8. 8. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Dios está esperando ese momento con ansias. Dice, este es el día del cual hablé. Ya llega, ya llega. Siga. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. ¡Qué impresionante! Tanto armamento va a quedar ahí amontonado como chatarra, que Israel va a tener que quemar ese armamento y va a alcanzar para 7 años tanto armamento. Todo el poderío militar de estos ejércitos va a terminar ahí, en escombro, en lata, chatarra, y lo único que van a tener que hacer es incendiarlo.
7 años van a tardar en quemar eso. Pero lo más sorprendente es lo que viene. ¿Qué va a pasar con los cadáveres? Mire. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. O sea que Israel va a recuperar el territorio que los árabes nos robaron. Israel va a recuperar territorio. Siga. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura ahí en Israel. O sea que Dios trae a los rusos para sepultarlos en Israel. Escuche, Dios los trae a los rusos para sepultarlos en Israel. Increíble. Siga. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán valle de Amón Gog. Siga. Y la casa de Israel les estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¡Qué terrible profecía! Imagínese lo que va a ser eso. ¿Sabe lo que huele un cadáver? Apesta, un cadáver. ¿Sabe lo que será el cadáver de miles de soldados? Va a ser apestoso. Joel 2:20 creo que es, búscate Joel 2:20. Va a ser tan apestoso que el olor va a cubrir toda la nación de Israel y va a ser tan insoportable esa cochinada de olor a muerto que van a tener que ir y enterrar. ¿Y sabe cuánto tiempo van a pasar enterrando cadáveres? 7 meses, tanto muerto que va a haber. Joel 2:20 dice: y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra y seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su final al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ah, ¿quién es este que viene del norte en la profecía de Joel? Es Rusia. Y dice que su podredumbre va a exhalar. Lo mismo que está diciendo Ezequiel. Podredumbre, los cadáveres se van a podrir. Ya debe que ir a enterrar de emergencia tanto muerto ahí. 7 meses. Vea otra vez verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Pero mire tan detallada la profecía bíblica que no va a ser fácil enterrar tanto muerto. Siga. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Mire, han pasado los 7 meses, han enterrado multitudes de muertos y todavía dicen, bueno, por si acaso vamos a dar una vueltica más todavía, quién sabe, hay algún muertico tirado por allá. Tremendo. Tienen que hacer una inspección para ver que no haya quedado ningún muerto botado por allá. Siga. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. O sea, mandan 2 comisiones. Una van a buscar muertos y los otros van a recoger y enterrarlos. Increíble. Van a tardar, tanto muerto que va a haber. Sigan. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de la víctima que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. ¡Qué impresionante final de la guerra! Millones de cadáveres, los animales de rapiña dejan de comer, hasta los buitres se van a llenar la panza, ya no van a querer comer más. Van a tener que meter gente para enterrar esos cadáveres que los buitres ya no quieran comer de tanto que van a comer. ¡Ay, terrible eso! Devastador. Pero la caída de Rusia marcará un antes y un después en la profecía bíblica. Quiero cerrar esta conferencia sobre Gog y Magog haciendo una aclaración.
La Biblia utiliza el nombre Gog y Magog también en el libro del Apocalipsis. Y muchos creen que es el mismo Gog y Magog de Ezequiel. No, mis hermanos. Quiero este momento que vayamos a ese Apocalipsis. Vos has estado muy ocioso hoy día, de descanso te he tenido. Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Hay otro Gog y Magog. Con esto voy cerrando el mensaje. Y vamos a ver que no es el mismo de Ezequiel. Léalo, por favor. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, en Ezequiel 38 y 39 aparece Gog y Magog. En Apocalipsis 20 aparece otro Gog y Magog, no es el mismo. Primera diferencia, el Gog y Magog de Ezequiel 38 da inicio a la Tercera Guerra Mundial. En cambio, el Gog y Magog del Apocalipsis da inicio a la Cuarta Guerra Mundial. La cuarta. Segunda diferencia. Gog y Magog de Ezequiel, vuelvo y le digo, se daría antes de la tribulación. En cambio, el Gog y Magog del Apocalipsis se da después del milenio, después de que Cristo reinó 1000 años en la tierra. Siguiente diferencia. En Ezequiel 38, Dios provoca la guerra. Dice Dios, yo te traeré desde el norte contra Israel. Yo te voy a sacar, le dice, desde el norte. En cambio, en Apocalipsis no es Dios, es el diablo el que provoca la guerra. Él es el causante y no recoge una nación del norte, sino a todas las naciones. En la siguiente diferencia, Ezequiel 38 inicia una serie de guerras que terminan en el Armagedón. En cambio, este Apocalipsis describe una guerra que desata el fin del mundo. El fin del mundo se da cuando termina la Cuarta Guerra Mundial, provocada por Satanás. Siguiente diferencia. Cuando Rusia cae, Gog y Magog de Ezequiel cae, los muertos son enterrados durante 7 meses. En cambio, cuando cae la mortandad en el Apocalipsis, no hay tiempo de enterrar cadáveres. Fin del mundo, todos al juicio final. Siguiente diferencia. En Ezequiel 38 están definidos los aliados. Es Rusia, Irán, naciones árabes y algunos países más. En cambio, en Apocalipsis son todos los países del mundo metidos en la guerra, todos contra Dios. En Ezequiel 38, Rusia comanda el ataque. En Apocalipsis, Satanás lo comanda. Ahora, esto es interesante. En la guerra del Apocalipsis, Satanás comanda el ataque cuando sale del abismo después de haber estado preso por 1000 años. Eso es importantísimo. Después de la guerra con Rusia, ocurre algo. Aparece el anticristo y el falso profeta. Escuche, en el Gog y Magog de Ezequiel se prepara el camino para la aparición del anticristo y el falso profeta. En cambio, en el Gog y Magog de Apocalipsis es el fin del diablo, porque el diablo es lanzado al lago de fuego, donde ya lo estarán esperando 1000 añitos antes ya el falso profeta con el anticristo. Esas son las diferencias entre estos dos Apocalipsis y Ezequiel, dos nombres de Gog y Magog. Amados hermanos, yo he tratado en esta conferencia, basada en la historia y el presente y la profecía de Rusia como protagonista central, de explicar lo que está pasando en el mundo y lo que indica que va a acontecer. Yo quiero hacer una recomendación muy puntual a mis amigos oyentes y televidentes. No le pierdan el ojo a lo que está pasando en Ucrania, a lo que está pasando en Crimea y lo que está pasando en Rusia. Pilas,
porque esto se puede agravar. Es para no perderle pisada al asunto. De mi parte, amados hermanos, solo me resta decirles esto. Día que pasa, estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchísimas gracias. Esto fue Historia del Futuro. Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso al Señor.